medimos la presión durante la inspiración y la expiración. Me la pongo aquí, entonces porque se puede medir un lado y el otro lado. Entonces se ve una diferencia, porque yo tengo una resistencia más alta en un lado, una resistencia más alta donde aparece la presión, una diferencia de presiones más alta comparado con la nariz abierta y la nariz cerrada. Finalmente, quiero mostrar qué pasa cuando abro la boca. Cierro primero con técnica A-Block. A-Block sería lo ideal para tener el velo palatino en su posición. A-Block. Ya a partir de mañana a la 1. ¿Ok? Esta es la pura boca. Ajá. Y si usted respira por su nariz, pero con la boca abierta, aquí es con la boca cerrada. Ahí está abierta la Aquí boca. es por la nariz, boca cerrada. Aquí es Boca abierta. Aquí es nariz, boca cerrada. Aquí tenemos respiración de A-Block. ¿Sí? Con alta resistencia. Correcto. Y ahora boca abierta, boca bien abierta. Entonces colapsa la presión. Ahora lo colocamos en el otro lado. A-Block primero. Boca abierta ahora. Entonces lo podemos observar, es el colapso de presión durante la presión nasal. Es solamente un indicador, sabemos que no es una rinomanometría, pero es un indicador inicial que se puede usar para un screening. Sí, porque en la rinomanometría uno de los dos conceptos que se mide, flujo resistencia o flujo presión, entonces Sí. no se mediría el flujo, Sino solamente la presión. Entonces, una reducción de la información con un método más fácil. No necesitamos ninguna máscara, sino solamente este conector. Sí, toda la instalación, la máquina, los tubos, y obviamente digitalizar, aquí ya está todo Sí. hecho. Y finalmente, si se toma, es una opinión, si se toma como principio de juicio la dinámica de presión, sabiendo que es la presión la que va a permitir esa inyección de aire al pulmón, es muy complementario unir esos dos conceptos, ya que queremos disminuir la resistencia para favorecer la presión, y aquí vemos cómo aparte el solo hecho de respirar por la boca cerrada va a potenciar esa presión una vez que sea inyectada, que es lo que le digo a él, la parte posterior de su septum está impidiendo que se inyecte con esa eficiencia hacia el pulmón. Sí. Y también podemos ubicar inmediatamente de qué lado está el problema. Absolutamente. Y lo ves, lo mides, lo sientes, ya... Se controla con A-Block de que la boca verdaderamente está cerrada y que el velo palatino no se mueva. Sí, porque llegado el momento de una vez operados, sobre todo viendo los niños, porque este A-Block les funciona muy bien a los niños, para que no que rehabiliten, no, que habiliten la respiración nasal. A lo mejor de bebés la tenían habilitada, luego tienen años respirando por boca,
Entonces, bueno, lo más correcto sería que rehabiliten la respiración. Es que ellos mismos tienen la manera de ver cómo está funcionando. Sí, esto cómo la le idea es que lo funciona. pueda tener la mamá en la casa. Sí. Sí. El Pues tú- pediatra, la enfermera lo puede sí, hacer, no sí, es o mínimo Sí. cuando se hacen las revisiones médicas, pero sí que el niño entienda que es un ejercicio que tiene sentido. Y como ellos, el día de hoy lo que no pasa por una pantalla no es verdad. Entonces, Claro, claro. Y del celular, del móvil. tiene cualquier muchas modo. ventajas, aparte de que es una evidencia. Es de una que se evidencia cambie eso. para la persona que trata. Perfecto.